Hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy el estudio de un nuevo profeta, nada menos que el profeta Jeremías. En nuestro curso, que ya comenzó hace varias semanas, estudiamos primero al profeta Elías, que como vimos no escribió nada, pero se habla de él en el libro de Reyes. Luego hemos estudiado con calma y detenimiento el profeta Isaías. Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio del profeta Jeremías, que es realmente muy particular, es muy interesante, es ejemplar. Vamos a conocerlo y vamos a leerlo, que siempre es lo más importante, ¿no? No que se queden en explicaciones de un tercero. Lo que promovemos en nuestro curso es juntos leer la Biblia. Y a partir de ello, ya no nos contamos cuentos, vamos de frente a la fuente, que es además algo que debemos hacer todos porque está disponible. Gracias a Dios tenemos hoy día el libro en el formato tan práctico, no tenemos que ver papiros ni rollos, ¿no? Y lo tenemos en castellano, en el idioma que hablamos. Ya más fácil, imposible. Bueno, pero antes de empezar con nuestra sesión y presentar al profeta Jeremías, pedimos una oración inicial. Se ha ofrecido nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, entonces, buenas noches y damos inicio a nuestra reunión de hoy sobre el profeta Jeremías. Les adelanto, ¿cuánto vamos a tomarnos para ver a Jeremías completo? Realmente no sé decirles, pero estimo que cuatro jueves, 4 semanas, podrían ser el tiempo que nos tome, en función de las lecturas que se han escogido y de los tiempos que siempre nos tomamos para comentar, ¿no? Entonces no es un tiempo exacto, pero vamos a ver, más o menos estimo eso. Les adelanto algo. Jeremías es un personaje extraordinario. Vamos a conocer de él muchísimo porque él mismo nos cuenta. Miren, de Elías sabemos lo que nos cuenta el libro de Reyes. De Isaías, un poco lo que hemos leído en su propio libro, pero en Jeremías es que tenemos una tremenda ventaja y es que Jeremías mismo se presenta y nos habla de él. Vamos a verlo. Antes de leer el texto propio del libro de Jeremías, he preparado unas diapositivas para presentarles al profeta y en fin, algunos detalles interesantes. En primer lugar, ya lo que adelantaba, es que Jeremías es la personalidad más atrayente y conmovedora del Antiguo Testamento. Conocemos poco de los demás profetas, pero él, Jeremías, nos abre su alma con gran sinceridad. El nombre Jeremías significa que Yahvé levante, exalte. Tenemos seguridad de que Jeremías vivió en la segunda mitad del siglo 7 antes de Cristo.
Miren un detalle, nació poco más de un siglo después de Isaías. Ya hemos hablado de Isaías, acá nos referimos al primer Isaías, obviamente, ¿no? Entonces, el primer Isaías es del siglo VIII y Jeremías es del siglo VII. Ambos viven en la tierra de Israel, pero en momentos históricos diferentes. Claro, es el mismo contexto. Y les adelanto, el esfuerzo, el cansancio, el aburrimiento, lo que fuera, que disculpen, pero les produje cuando hablamos un poco de historia. Alguien incluso pensaría que tanta historia, esto no es un curso de historia, yo no quiero estudiar historia, quiero estudiar la Biblia, pero yo les decía, es importante ubicarnos. Bueno, es que ese mismo ambiente que vive el primer Jeremías es el que va a heredar Jeremías y luego el segundo Isaías y el tercer Isaías. Entonces, ese, entre comillas, ese cuento de la historia que hicimos con la amenaza del norte, Asiria, luego Babilonia, cómo Asiria invade al reino del norte y cómo casi 200 años después cae el reino del sur con los babilonios, cómo la población de Babilonia, perdón, del reino del sur es exilada a Babilonia, cómo este exilio produce un tremendo dolor en el pueblo. Ya lo hemos ido analizando, pero es importante recordarlo, no repetirlo porque ustedes ya lo tienen, pero es en ese proceso grande en que vamos a ver a Jeremías también. Entonces, Jeremías nace un poco más de un siglo después de Isaías, ¿no? Isaías andaba advirtiendo la amenaza de una invasión del norte, que se concreta con los asirios. Ahora vamos a ver a Jeremías con la inminente invasión babilónica, pero lo vamos a ver en un minuto. Decimos acá que Jeremías era aún muy joven cuando recibió el llamado del Señor para el ministerio profético, y él mismo lo cuenta en el versículo 6 del capítulo 1. Un poco más, Jeremías era miembro de una familia sacerdotal de Anatot. Anatot es un pequeño pueblo de la tribu de Benjamín, situado a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Acá, para ubicarnos, siempre ubicarnos, les comento brevísimamente. Miren, sabemos que lo que fue el reino de Israel es la reunión de las 12 tribus de Israel, ¿no? Las 12 tribus que llegan a la tierra prometida, guiadas por Moisés, pero que Moisés muere, ingresan a la tierra prometida con con quien era el brazo derecho de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, las 12 tribus se instalan, luego con David se forma el gran reino de Israel, son las 12 tribus reunidas, y luego, a la muerte de el hijo de David, Salomón, a la muerte de él, su hijo, Roboam, no es muy diestro en el manejo, y el reino se divide, y se van 10 tribus al norte, 10 tribus, 10 de las 12, se van a conformar el reino del norte, o Israel propiamente, y 2 tribus forman el reino del sur, o Judá. ¿Y cuáles son esas 2 tribus? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Miren, entonces aquí les vuelvo un poquito a recordar las cosas para que ubiquemos la tribu de Benjamín, ¿no? Es la tribu que junto con la tribu de Judá forman lo que en ese momento va a ser el reino del sur. Entonces, Jeremías es de el reino del sur y del pueblo de la tribu de Benjamín, Anatot. En los primeros años de su actividad profética, los esfuerzos de Jeremías
están dirigidos a desarraigar el pecado en todas sus formas, ¿no? Jeremías es testigo de la manera en que vive la dirigencia y el pueblo, reconoce el pecado en ellos y lo va a rechazar verbalmente con mucha fuerza y con mucha dureza. Una última idea de esta diapositiva: bajo la influencia del profeta Oseas, su gran predecesor en el Reino del Norte, Jeremías insiste en que la alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel. Y va a afirmar que si el pueblo no mantiene su compromiso de fidelidad, el Señor lo rechazará como a una esposa adúltera. Miren, esta idea es fundamental, ¿no? Entonces, Isaías insiste en que la relación entre el Señor, Dios, y el pueblo de Israel es una alianza. Diríamos, es un matrimonio. Y el pueblo debe mantener su fidelidad a Dios. Pero si no mantiene su fidelidad, el Señor lo rechazará, como un marido rechaza a su mujer adúltera. Está clara la idea y no es nueva, ¿no? Bueno, en esta diapositiva vamos a avanzar un poquito más. Miren, Jeremías comprende que el pueblo entero está irremediablemente pervertido. Y lo que está entre paréntesis es una cita del libro de Jeremías donde encuentran esto. Un profeta puede traer, dice Jeremías, a los hombres una palabra nueva, pero no puede darles un corazón nuevo. Miren qué interesante esto, ¿no? Cómo va teniendo tanta claridad el mensaje. Jeremías va a decirles: yo puedo traerles palabras nuevas, pero cambiarles su corazón. Y nos hace recordar nuevamente al domingo anterior, no el último, el anterior, cuando se habló de la parábola del sembrador. Claro, estamos hablando con Jesús muchos siglos después, pero miren cómo se relaciona. Ese corazón es como la tierra que recibe la semilla que esparce el sembrador. Entonces, Jeremías diría, adelantando siglos a Jesús, a la parábola del sembrador, pero diría: yo puedo echarle semilla, pero si su tierra no la recibe, yo no puedo hacer nada. ¿Sabe? Yo puedo traerle la semilla, que es la palabra de Dios, pero su corazón lo ponen ustedes. Jeremías vio confirmada esta dolorosa experiencia del pecado del pueblo en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. Caída de Jerusalén que se va a producir por obra de los babilonios. Entonces leemos aquí: frente a la amenaza del rey de Babilonia, la gran mayoría de los dirigentes de Judá son partidarios de resistirse, de hacerle frente con un ejército. Y se van a buscar el apoyo de Egipto. ¿Por qué? Muy simple, ¿no? Porque Egipto ha sido, ya no lo es en este momento, pero Egipto había sido una potencia también. Y como ya hemos visto y repetido, Egipto está en el mapa al sur oeste. Entonces, si yo tengo una amenaza del norte, que son los babilonios, me apoyo en mi vecino del sur, que es muy grande, y que entonces, si yo soy chiquito, pero con el grande que me va a apoyar del sur, contrarresto la amenaza del norte. Y ese es el juego de la mayoría de dirigentes de Judá, del Reino del Sur. ¿Queda claro? Entonces, el Reino del Norte me amenaza y yo busco el apoyo del Reino del Sur, el Gran Egipto. Pongo mi pequeña resistencia armada y contra eso pretendo contrarrestar a la fuerza babilonia. Pero es un mal cálculo. Egipto ya no es
en este momento lo que había sido. Egipto va a sucumbir también ante Babilonia. Añadimos que una pequeña minoría propicia el sometimiento a Babilonia, con la esperanza de poder sobrevivir y de mantener una cierta autonomía bajo la tutela del poderoso imperio babilónico, ¿no? Entonces, la mayoría del pueblo está a favor de resistirse a los babilonios, buscando el apoyo de Egipto, y una minoría pequeña busca, no, hay que someternos a Babilonia, bajemos la cabeza, pero hablemos bonito con ellos, portémonos bonito y esperemos que con eso podamos sobrevivir y mantener cierta autonomía. Entonces, en ese debate de una mayoría en favor de la resistencia armada y una minoría en favor del sometimiento, Jeremías toma posición. Y esto es hablar de política, inevitablemente, ¿no? O sea, hay dos posiciones, una más mayoritaria, la otra minoritaria, pero hay un debate, hay dos posiciones. Y en esa situación, Elías toma posición y la anotamos aquí. Jeremías sostiene que es preciso reconocer la supremacía de Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, pero por una razón muy clara, y es que el Señor lo ha elegido a él, a Nabucodonosor, lo ha elegido como instrumento para castigar los pecados de Judá. Y eso lo podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 27, versículos del 1 al 22. Miren, está hablando Jeremías un siglo después del primer Isaías, pero su posición es tan parecida. La posición de Isaías era la misma en su momento con la amenaza a Siria. En ese momento Jeremías, como antes Isaías, ven en el invasor pagano, ven un instrumento del Señor para castigar los pecados del pueblo. Pero añade Jeremías, una vez que se haya cumplido esta misión, también este rey y este pueblo babilonio tendrá que dar cuenta al Señor, que rige el destino de los pueblos y realiza sus designios a través de ellos. No sé, me gustaría, por favor, si algo no quedara claro, díganme para no continuar. No quiero que se confundan. Para mí la cosa está bien clara, pero si alguien tiene alguna duda, se le hace un poquito de confuso esto, me dice. No, no estamos hablando aquí de algo espiritual que Jeremías dijo, no. Estamos hablando de la situación en la que vive Jeremías, que es un hombre como nosotros, en un momento como nosotros nos toca ahora, un momento muy difícil en la tierra de Israel, una tierra amenazada, ya el reino del norte cayó y sucumbió hace más de 100 años. Cuando Jeremías nace y crece, ya los del norte son súbditos de Asiria, y ahora le toca a él, en su momento, vivir este asedio directo ya sobre Judá y el reino del sur. Ya no de los asirios, sino de los babilonios, que también vienen del norte y que son todavía más fuertes. Entonces, en esa situación, les decía, hay como dos posiciones dentro del pueblo, como normalmente hay, dos y más, ¿no? Una mayoría que dice, resistámonos a Babilonia, y otra minoría que dice, no, sometámonos a Babilonia, no peleemos y tratemos de salvar el cuello, y sometámonos, mostrémonos obedientes y que nos dejen un poquito de libertad. Ahí es donde entra la posición de Jeremías, ¿no? Y dice,
reconozcamos al rey de Babilonia, pero por una razón que ya entra lo espiritual religioso. ¿Por qué? Porque Jeremías va a interpretar que el Señor, Yahvé, ha elegido al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, que es un pagano, lo ha elegido como instrumento para castigar los pecados del pueblo elegido. Pero que una vez cumplida esa misión, una vez recibido el castigo por los pecados, las cosas pueden cambiar. Y de hecho, así sucedería, ¿no? Hasta ahí, hermanos, ¿está clarito? ¿Alguna duda, por favor? Augusto, adelante. Sí, o sea, quiere decir que hasta, bueno, hasta antes de esta invasión babilónica, el Señor en cierta forma protegía al pueblo de Israel, ¿no? No, Y no, al pueblo de Israel ya le había caído 100, bueno, ya sí, casi pero 100, digamos que casi volvía a 200 años protegerlo, antes. No, ya le eh, había caído la invasión asiria. claro, O sea, no es que estaban protegidos de ninguna manera. pero digamos que volvían a reencontrarse con él y volvían a caer, y así a lo largo de su historia fue así, ¿no? Desde el principio, pero en No, cierta forma volvía no, a pero diferente, cogerlos y Augusto, volvían. no, cuidado. Te digo, mira, con toda buena fe, pero tener cuidado de no generalizar de esa manera, porque el problema del pueblo de Israel sometido es nuevo. No es decir, en ese momento así fue su historia, porque no, pues ¿cuál fue la historia anterior? Es la historia de unas tribus sometidas en Egipto, de Claro. un líder que es Moisés que los lleva a la tierra prometida. Eh, un, Esas tribus que guiadas por Josué entran a la tierra prometida y que forman entre todos esta tierra de Israel, que luego va a tener como primer rey a Saúl, luego a David, luego Salomón, y luego muerto Salomón, a la, a la muerte de Salomón asume su hijo, Roboam, pero se separan el norte y el sur, 10 tribus en el norte, 2 en el sur, y luego de varios siglos y varios reyes, los del norte sufren la invasión de Asiria, y los del sur, que son Judá, se quedan piola. O sea, ¿por qué? Pero no porque no fueran apetecibles, ni mucho menos, sino porque políticamente se apoyaban en Egipto y entonces evitaron la conquista de los asirios. Pero cuando es después de 150 años, un poco más, cuando los babilonios toman la fuerza y conquistan a Siria, entran y ya no tienen resistencia. Es este momento. O sea, Pero no es un solo momento digamos, que digamos, porque lo que yo quisiera no es complicarlos, pero tampoco caer en la fácil decir, no, es que este pueblo sufrió siempre, estuvo sometido siempre. No, pues no entenderíamos nada, ¿no? no, pero Por me eso. refería a que en cierta forma la parte de Judá estuvo protegida hasta ese momento por la mano del Señor, hasta que el Señor ya Por la finalmente mano de ya, Egipto. claro, pero digamos bajo la providencia, bajo digamos, la providencia pasiva del Señor, ¿no? No, pero En nunca el que, Señor es pasivo. No, ¿te das cuenta, Uso? Es bien delicado. El Señor puede actuar pasivamente. No, pues, o activamente, súper activo, pero están pero las dos miradas. pasivamente, Está la mirada de la historia pura y un historiador puro te diría el reino del sur se mantuvo por el apoyo egipcio, pero claro, está la mirada nuestra, tanto judía como cristiana, que va a decir, claro, no, más teológica, pues. El Señor protegía a ese pueblo. Entonces ya tenemos que tener los dos conceptos Ujú. y cada uno lo aplica, ¿no? Es lo que quiero transmitirles. Yo no quiero que me crean, sino compartir elementos y cada uno va a tener su propia idea, ¿no? Que cada uno se forme. Obviamente yo tengo mi idea, o sea, la presencia del Señor en la historia, ¿no? El plan de salvación, todo lo que tenemos nosotros como formación. Pero estamos en un curso de Biblia, estamos leyendo a Jeremías
y hay que tener la amplitud más grande posible, sin que eso significa caer en un enfoque solo historicista y dejar de lado nuestra fe para nada, ¿no? Pero sí enriquecerla. Eso es lo que creo que sería más valioso para cada uno. ¿Por qué? Porque no es solamente pensar en ti contigo mismo, sino en ti, como les he dicho otras veces, en relación con otros hermanos. Los demás hermanos, a ver, unos conocen menos que nosotros, otros tienen una fe mucho más chiquitita que la nuestra, y otros tienen una fe diferente, creen en otras cosas. Y otros todavía peor, no creen en nada, ¿no? Serían los agnósticos. Ateos casi no existen, pero los agnósticos, que son aquellos que dicen no me interesa el tema, ¿no? Pero esos son una mayoría, gente que ya no me interesa. Pero de los que sí se interesan, hay hermanos que tienen unas concepciones diferentes. Hay otros que tienen conceptos iguales, parecidos, pero con un nivel de fe muy pequeñito todavía, inicial. Y en ese escenario nos movemos en la medida en que nosotros conozcamos más, podemos ayudar a otros, orientarlos y mantenerlos claros nosotros. Pero si no, de verdad, es como un botecito de papel en una laguna, ¿no? Se va por donde el viento lo lleva. Es peligroso. Entonces, hermanos, continuamos a ver. Me dicen ustedes. Acá hemos visto entonces que Jeremías toma posición en este delicadísimo momento del reino de Judá, el reino del sur. Ahora veamos un poquitín del libro de Jeremías. ¿Cómo es que se redacta? Vamos viendo algunas ideas más. Hermanos, las palabras de Jeremías no fueron aceptadas entre los partidarios de la rebelión. Obviamente los rechazan. Y en el año 587 a.C. sobreviene la catástrofe final, tantas veces anunciada por Jeremías. ¿Y cuál es la catástrofe final? Jerusalén invadida, arrasada por las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y buena parte de la población de Judá es llevada camino al destierro. Es el destierro babilónico, o más conocido todavía como el exilio babilónico. Entonces, hermanos, si con Isaías habíamos visto una etapa previa y luego durante y después del exilio, con Jeremías que se insertan entre ellos, vemos el momento mismo, la invasión de Jerusalén, la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo, y la gran mayoría de la población emprendiendo el camino del exilio. La mayoría hacia Babilonia, una minoría se van para Egipto y menos todavía quedan en la misma tierra de Judá. Entonces, lo que eran amenazas se concreta. Y esto sucede en vida de Jeremías. El libro de Jeremías, como ha llegado hasta nosotros, miren, es uno de los más desordenados del Antiguo Testamento. ¿Por qué desordenados? Porque aclaramos, porque atravesó un largo proceso de formación antes de llegar a lo que tenemos nosotros hoy, como composición definitiva, como libro de Jeremías. O sea, nosotros vamos a empezar a leerlo en un momento, y ustedes lo tienen en sus Biblias, lo pueden leer todo y tranquilo y una y varias veces, y lo que van a ver es un texto, pero que es resultado de una composición larga, varias manos. Mira, en el origen de la colección actual están los oráculos dictados por el mismo Jeremías. A este núcleo original que está en el capítulo 36, de los más de 50 que son, se añadieron más tarde otros materiales, muchos de ellos reelaborados por sus discípulos y una especie de biografía del profeta y atribuida generalmente a un amigo y colaborador de él,
que es nada menos que Baruch. Finalmente, al comienzo del exilio, un redactor anónimo redactó todos estos elementos en un solo volumen al que le puso libro de Jeremías. ¿Ven? Entonces no es un proceso simple, no es solamente yo agarro un buen poco de papel y me pongo a escribir como loco, no es así, ¿no? Miren, el núcleo es el capítulo 36 y de ahí para atrás y para adelante se añaden otros materiales, se reelaboran por discípulos, se insertan otros, participa activamente Baruch, el secretario, el brazo derecho de Jeremías, y finalmente tenemos que ya en el comienzo del exilio hay un redactor anónimo que reúne todo esto en un solo volumen. Entonces, el resultado es este libro que decimos desordenado. A ver, y creo que aquí añadimos algo que es bien duro, pero bien cierto, ¿no? Jeremías solo conoció el fracaso a lo largo de su actividad profética. Miren esto. O sea, Jeremías es una persona que vive y acaso tiene felicidad. Dice éxito, abrazos, aleluyas. No. Jeremías solo conoció el fracaso a lo largo de su vida y actividad profética. Pero debemos destacar que la influencia que él no logró ejercer durante su vida se acrecentó después de su muerte. Y de estos hay otros personajes en la historia, ¿no? Hay otros. O sea, Jeremías ha sido, en pocas palabras, y hablando más como nosotros, Jeremías es reconocido mucho más después de muerto que antes. En vida, a Jeremías no le dan pelota. A Jeremías lo desprecian, lo ningunean, lo ignoran y lo castigan físicamente, y vamos a verlo. Pero después de muerto y en la medida en que pasa el tiempo, es que la influencia de Jeremías crece y crece. Y tenemos hoy por hoy a Jeremías como uno de los grandes profetas de Israel. Y puedo adelantar algo, ¿no? Que lo vamos a ver también, y es que en Jeremías la Iglesia Católica va a ver una prefigura de Jesús, nada menos. Hablando de la trascendencia del libro, es el punto con el que nos quedamos, una idea más. Sus escritos, releídos y meditados asiduamente, permitieron al pueblo desterrado en Babilonia superar la tremenda crisis del exilio. ¿Y cuál es esa tremenda crisis en el exilio? La confusión, la desesperanza. Podemos imaginarlo, ¿no? Tú tienes una fe en un Señor y esa fe la profesas en un templo y todo ha sido destruido. Y a ti te han desterrado, te han arrancado, como cuando arrancas una planta de su raíz y te tiran en otro jardín, ¿no? Entonces ese dolor profundo del pueblo genera esa tremenda crisis que llamamos crisis del exilio, y entonces el escrito de Jeremías es como un bálsamo para esa gente que sufre tanto. Y decimos acá, al encontrar en los oráculos de Jeremías el relato anticipado del asedio y de la caída de Jerusalén, los exiliados comprendieron que ese era un signo de la justicia del Señor y no una victoria de los dioses de Babilonia sobre el Dios de Israel. Queda claro, ¿no? O sea, alguien podía pensar, y no pocos, que si es que los babilonios le ganan en la batalla a los judíos, entonces el Dios de los babilonios es más fuerte que el Dios de los judíos. Pero el propio libro de Jeremías da el mensaje de que no es así. No es una victoria de los dioses de Babilonia. No es que el Dios de Israel sea más débil, de ninguna manera. Es mucho más fuerte y además es el único
y verdadero Dios. Entonces, ¿de qué se trata esta derrota de los enemigos, de los babilonios? ¿De qué se trata? De un signo de la justicia del Señor. Pueblo de Judea, pueblo de Israel, te has portado tan mal, te vengo admitiendo tanto tiempo, acá está tu castigo. ¿Pero para qué? Para que te corrijas. Como dijo Guillermo el otro día, yo evitaba la palabra castigo, pero Guillermo tuvo una buena intervención muy clara, ¿no? En el sentido de que castigas para corregir. Y viéndolo así efectivamente, ¿no? Ese signo de la justicia del Señor, ese castigo con el fin de corregir, con el fin de depurar, que tiene un poco el sentido de podríamos pensar, de un purgatorio, ¿no? Para limpiarte. Vas a ir al purgatorio donde vas a sufrir, pero para limpiarte y con una esperanza de victoria definitiva, que es que del purgatorio vas al cielo. Un poco esa figura, todavía estamos en el Antiguo Testamento, pero esa figura está deslizándose. Añadimos a ver algo. En el momento en que se veían privados de las instituciones religiosas y políticas que constituían los soportes materiales de la fe, claro, no hay sacerdotes, no hay templo. En ese momento Jeremías continuaba enseñándoles, más con su vida que con sus palabras, que lo esencial de la religión no es el culto exterior, sino la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Mientras padecían el aparente silencio del Señor en una tierra extranjera, la promesa de una nueva alianza los alentaba a seguir esperando en Él. El aparente fracaso de Jeremías, como el de Jesús en la cruz, fue el camino elegido por Dios para hacer surgir la vida de la muerte. La tradición cristiana, como les adelanté hace un momento, ha visto en Jeremías la imagen más acabada del servidor sufriente del que nos habla Isaías. Miren, son algunas ideas, disculpen que un poco extenso, pero quería presentárselas antes de entrar a la lectura misma. Creo que nos va a ayudar, ¿no? ¿Quién es Jeremías? ¿En qué momento vive? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué sucede? ¿Qué enfrenta? Todo lo que hemos ido viendo. ¿Cuál es la posición que él personalmente toma ante esta realidad? Todo esto nos va a ayudar, teniéndolo presente, para inmediatamente empezar la lectura del libro de Jeremías y no perdernos, porque si no, de verdad que es fácil perderse. ¿Hasta aquí algún comentario para empezar ya con la lectura del primer capítulo? A ver, regreso un ratito. ¿Algún comentario o está claro? Ahora, también tengamos la tranquilidad de que lo que no quede claro se irá aclarando, ¿no? En la medida en que avancemos, va a haber ocasión de precisar algunas ideas más. Yo estoy seguro que cuando terminemos, de aquí en 2 o 3 sesiones, terminemos de leer a Jeremías, si regresamos a esta presentación inicial, la leen y les va a parecer facilísima, es lógica, es conclusiones. Lo que sucede es que las conclusiones, cuando no has leído la novela, son más complicadas, ¿no? Sí. Pero después es evidente. ¿Sí? Sí, está bien, Manuel Pablo. Sí, pregunta, pero alguien, Julia dice está bien, pero alguien no está bien o todos están bien. Manuel Pablo, Sí, Guillermo. creo que aquí hay una cosa importantísima en de la trascendencia del libro, el segundo párrafo, ¿no? Donde dices que el pueblo aprendía más que de la palabra de Jeremías, de su vida, o sea, de su testimonio, ¿no?
Y el testimonio de él era evidente para los exiliados que más importante que rendir el culto exterior, o sea, la liturgia, etcétera, es la unión personal con Dios y la fidelidad a los mandamientos. Esto que se dice acá, creo que está en el Antiguo Testamento, pero es válido hasta la fecha, Exacto, porque la fe no es otra cosa que la invitación de Dios y la respuesta del hombre a esa invitación, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo fundamental, la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos, que según el Señor Jesús está expresada en amar a los demás como uno se ama a sí mismo. Excelente, Resumida, ¿no? Así. excelente, Guillermo. Era Clarísimo. recalcar esto que me parece que es central. Es central y como tú bien dices, cae a pelo, porque miren cómo el mensaje de Jesús se pone en línea con esas ideas. Cómo coincide la mirada de Jeremías con la mirada que va a tener Jesús. Finalmente, y lo vamos a ver en otro profeta, que no digo su nombre para no marear, pero que dice, misericordia quiero, no sacrificios. Cosa que Jesús va a repetir de alguna manera también. Entonces hay una profunda unión, a pesar de los siglos de distancia, entre estos profetas de Israel y el mensaje y la práctica de vida del propio Jesús, como tiene que ser, ¿no? Además. Pero es lindo constatarlo, es lindo verlo, es lindo sentirlo, personalmente a mí me emociona, ¿no? O sea, Jesús es Jesús y nadie duda para nada de un milímetro de la fuerza de su mensaje y de la tremenda entrega de su vida por nosotros. Pero miren este camino, esta preparación a Jesús y un personaje como lo fue Isaías o como este personaje que es Jeremías, como dice Guillermo. Lo esencial, más que el culto exterior, más que los ritos, es la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Jesús diría, el que cambie una sola coma o una sola tilde de la ley será el menor en el reino de los cielos. Y eso sumado a lo que dijo Guillermo también, ¿no? El amor, el amor como gran mandamiento. Augusto sí ha levantado la mano. Adelante, Augusto. Sí, quizás para completar la idea que menciona Guillermo de unión personal con Cristo y el cumplir sus mandamientos, pero también eh, completarla con bajo la guía de la iglesia, porque eso es lo que nos separa. Cristo fundó su iglesia y bajo su guía es muy importante llegar a esa unión bajo la guía de la iglesia, porque si no podemos llegar a deformaciones de la fe. Claro que se presenta muchas veces y hay problemas todo el tiempo, ¿no? Es cierto, gracias, Augusto. ¿Alguien más, hermanos? ¿O pasamos ya? ¿Queda claro el escenario grande para entrar al detalle de, de la primera lectura? A ver, Yo quería preguntar algo. sí, Mary, adelante. ¿Es elegido por Dios porque ya lo conoce desde su vientre? ¿Es ya es como un elegido? ¿O parece? No sé, eso que quiero que me lo... Sí, vamos a leerlo, Mary, en un ratito. Ah, ya, Sí, vamos a ok. leer, porque mira, es lindo la pregunta que haces, es una linda pregunta y es hermosísimo leerlo del propio profeta, ¿no? ¿Cómo es que Jeremías recibe el encargo de ser profeta? Ujú. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, profeta para las naciones, Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Justamente en respuesta a nuestra hermana Mary, entonces te invitamos a leerlo, Mary.
¿Hola? ¿Alguien puede? Apagado. Disculpa, A sí, ver, no, estaba apagado, estaba apagado. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. aquí entonces, Antes Mary, de- perdóname, aquí está la respuesta a Sí, tu sí. pregunta, ¿no? Jeremías nos va a contar cómo es que él recibe Ajá. el llamado a la profecía. A ver. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Había constituido profeta para las naciones. Yo, re- yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de Dios, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Gracias, Mary. Ahí está entonces respondí a tu pregunta que estaba muy bien formulada. Miren, Gracias. Está bien. ¿no? Entonces Sí. Jeremías nos cuenta, antes que dice, ¿no? El Señor llegó a mí. O sea, el Señor llega a Jeremías y le dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Y Jeremías dice, yo respondí, ay Señor, no sé ni hablar. En otras traducciones de la Biblia dice, si solo soy un muchacho, soy solo un muchacho que no sé hablar. Entonces Jesús le dice, el Señor le dice, no digas que eres demasiado joven. Yo pondré mis palabras en tu boca. Qué maravilla. Para esto le tocó, extendió su mano y le tocó la boca. ¿Cómo se parece esto a la invitación a Isaías? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que Isaías recibe la invitación a ser profeta? ¿Se acuerdan? Isaías, el ángel, agarra un carbón encendido y lo acerca a sus labios. Acá no hay carbón, no hay fuego, pero entonces hay similitudes y diferencias. El sentido es el mismo. El Señor lo invita, el Señor lo hace profeta. No tengas miedo, no tengas miedo, no digas soy muy joven, no digas no sé ni hablar. ¿Por qué? Porque yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Y no nos puede suceder eso a nosotros, hermanos? No nos puede suceder a nosotros que yo diga, yo tengo un año en formación, tengo 2 años en formación, pero todavía no sé ni hablar. Todavía tengo miedo. Y el Señor te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo pongo mis palabras en tu boca. Y por eso cuando nos toque, y ojalá ya nos toque a algunos, cuando nos toque hablar del Señor, lo invocamos. Nos ponemos a disposición del Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? Y por favor, Señor, como le dice el Señor a Jeremías, por favor, Señor, pon tus palabras en mi boca, ¿no? Acompaña, pon tus palabras en mi boca y con esa fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo, yo soy seguro que vas a hacer un excelente desempeño en tu labor de catequesis. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Recuerdo que siempre repites la recomendación de que no debemos pretender tomar literalmente el tenor del texto sagrado. Acá dice que el tercer párrafo, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo. Eso yo lo interpreto como que
el profeta está viéndolo al Señor, ¿no? Claro. Pero ¿es así o es una visión que él tuvo? Porque de acuerdo a lo que he oído antes, no tengo mayor conocimiento. El único que estuvo cara a cara con Dios creo que fue Moisés, ¿no? Fue Moisés. Y a Moisés Dios se le revela a través de la zarza ardiendo, creo, ¿no? Es la Claro. figura de Dios en ese momento. En cambio, aquel dice extendió su mano, o sea, es una persona la que extiende la mano, porque solo las personas tenemos manos. Y Claro, tocó mi boca con su mano. claro. Pero acá A ver, la interpretación de esto puede ser bien variada, ¿no? Pero no se trata de poner en duda, porque en todo caso es un ángel que toca su boca, como en el caso de Isaías, ¿no? Entonces, el Señor le toca la boca con la mano y él lo mira al rostro, ya empezamos a meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Yo evitaría, para no complicarnos la vida, y siempre que quede como inquietudes, que siempre van a ir aclarándose, siempre leyendo textos que complementan la Biblia y los pies de página y ayudándonos así y vamos a ir poco a poco avanzando, ¿no? Es lindo tener dudas, inquietudes, es lindo que usemos el cerebro y que no solamente lo usemos para repetir cosas, sino, a ver, yo me cuestiono, yo pregunto y nadie se ofende, ¿no? Nadie se ofende. Miren, los santos más santos y más santas de nuestra historia de la iglesia han tenido momentos de crisis de fe incluso. ¿Y eso los hace menos santos o los acerca más a Dios? Santa Teresa, por ejemplo, son ejemplos maravillosos de santos que han vivido crisis de fe. Ahora, nosotros no estamos en ese nivel, simplemente nos preguntamos, oye, ¿cómo entender esto? ¿O es que tengo que tomarlo al pie de la letra como que fuéramos un talibán? No, está bien hacernos preguntas, está bien consultar y ver respuestas, siempre en el marco de la doctrina de la iglesia, ¿no? Augusto, sí, adelante. Solo para mencionar que no siempre cuando en la Biblia se menciona que el Señor se presentó, no siempre quiere decir que se presentó él mismo, sino puede ser un enviado, un ángel. Lo dijimos, O, pues. sí, pues, pero incluso se puede presentar en varias personas, ¿no? Como pasó los tres que se presentaron fueron a Abraham, me parece, que se le presentó los tres, que se le presentó Dios, dice Dios, pero se parecen tres personas, ¿no? Eh, Hay distintos momentos en que no necesariamente es eso, aunque también podría serle una epifanía, ¿no? Que tuvo, no se podría tener certeza de eso en realidad. Claro, pero me das la razón que se presta a Sí, conjeturas, pero es bueno tenerlas. Yo digo, yo sería el último, porque las tengo, sería el último en decir, no, no tengan ese tipo de preguntas. No, bienvenidas, ténganlas con confianza, pregúntenselo y lean nuevamente su Biblia y busquen en los pies de página y busquen en libros auxiliares, que hay buenísimos, y van buscando respuestas poco a poco y vuelven a leer y pasa el tiempo y con una fe más madura van encontrando respuestas, ¿no? Entonces lo que dice Augusto, por ejemplo, que yo les adelantaba, el Señor extendió su mano, es el Señor directamente, es la mano de un ángel, en fin, está bien. No nos hagamos ningún problema en preguntarnos eso. Es bienvenida la pregunta. Ahora, lindo, a mí otra vez les digo, compartiendo mis emociones, pero me encanta esta parte. Cuando Jeremías recibe el llamado del Señor y Jeremías le contesta, mira, no sé ni hablar, soy demasiado joven. O en otra Biblia, no, mira, no sé hablar, soy un muchacho.
Y el Señor me dice, dice Jeremías, no digas soy demasiado joven, no digas soy un muchacho. ¿Por qué? Porque donde tú vayas, yo te ordenaré lo que tienes que hacer y pondré mis palabras en tu boca. Y esa es, hermanos, hermanas, la definición más clara de profeta en Israel. Decíamos ya desde la introducción, hace unas semanas, profeta no es el adivino, profeta no es el que lee el futuro. El profeta es un ser humano lleno del Espíritu Santo, que es usado por el Señor para que hable por él. Y por eso a cada momento dice oráculo del Señor, como que el profeta dijera, ya lo aclaramos antes, ojo, estas no son palabras mías, son palabras del Señor. Está usando mi boca, mis cuerdas vocales, pero son palabras de Él, no palabras mías. Entonces, cuando Jeremías dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, son palabras de Dios. ¿Y cómo lo escribe? Oráculo del Señor, ¿no? Muy lindo es. No temas, no digas qué voy a decir, yo pondré mis palabras en tu boca. Miren, siglos antes pasó esto, si recuerdan, con Moisés. Cuando el Señor en el monte Sinaí le encarga a Moisés, oye, anda y dile al faraón, libera a mi pueblo. Y Moisés tiene una disculpa parecida, ¿no? No es que le diga, soy solo un muchacho, porque Moisés ya tenía un montón de años, pero Moisés lo que le dice es, tengo dificultad para hablar. No sabemos cuál, pero de repente era medio tartamudo, de repente, no sabemos. Otra vez sería conjeturar, pero tenía dificultad de hablar. Y él se lo dice al Señor y el Señor le dice, no te preocupes. Utiliza a tu hermano Aarón. Entonces que Aarón vaya siempre contigo. Y lo que yo te indique y lo que yo te ordene, tú díselo a Aarón. Y Aarón es el que lo hablará al faraón. Miren. Entonces el Señor se comunica con Moisés. Moisés con su dificultad le transmite a Aarón. Y es Aarón el que abre la boca como parlante y emite fuerte el sonido, ¿no? Con el mensaje. Entonces, son figuras diferentes pero parecidas. No sé si me dejo entender, ¿no? Porque Moisés tenía una razón para no dar mensajes. Acá Jeremías quiere tener una razón también. Y miren, hermanos, siglos después y después de Jesús, tenemos el ejemplo de Pablo mismo, maravilloso. Y Pablo, tremendo apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Pablo también tenía dificultades para hablar. Y él mismo lo reconoce, lo veremos después en alguna de sus cartas. Pero él lo pueden chequear. Él tenía dificultades que reconoce. Reconoce que no es para nada elocuente. Al contrario. Y sin embargo, no se queda. Y él dice, ¿no? Sin embargo, yo no me quedo callado. O sea, imagínense lo que nos deja como, todo esto lo que nos deja como compromiso nosotros, hermanos. Y por eso subrayo. No, que soy muy muchacho, no, que me da vergüenza pararme en público, no, que soy medio, se me enreda la lengua, no, que... Y el Señor te dice, nada de eso vale. Mira a Moisés, mira a Jeremías, mira a Pablo en diferentes momentos y cómo Moisés y Jeremías y Pablo han sido tremendos obreros en la causa principal del Señor, que es transmitir su mensaje. Es lindísimo. Yo de verdad, repito, me encanta esta introducción que hace Jeremías al encargo que recibe. Así como el Señor pone sus palabras en boca de Jeremías, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que ponga sus palabras en nuestra propia boca y no nos quedemos. Ese es el mensaje clarísimo, acá nadie se escapa. Bueno,
y me avisan para que intervengan, avanzamos un poquito. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Jeremías 1, del 11 al 14. ¿Quién puede leer? Te leo. Y Rita, gracias. La palabra del Señor llegó a mí en términos, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. La palabra del Señor llegó a mí por segunda vez en estos términos. ¿Qué ves? Yo respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte se desencadenará la desgracia contra los habitantes del país. Gracias, Rita. Hermanos, ustedes leen esto y es cualquier texto, ¿no? Siguen leyendo nomás. Pero ya con todo el antecedente que tienen, esta segunda palabra de Jesús, perdón, digo yo de Jesús, esta segunda palabra del Señor, de Dios, a Jeremías, ¿qué ves? Y él dice, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y el Señor me dijo, dice Jeremías, del norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. Lo leemos y lo entendemos perfectamente, ¿no? ¿Qué desgracia se desencadenará del norte? ¿Qué viene del norte? La invasión de Judá. ¿Quiénes vienen del norte? Los babilonios. ¿Qué van a hacer los babilonios cuando entren en Jerusalén? ¿Darles besitos? No, van a destruir todo. Entonces la desgracia viene del norte. Y Jeremías ya ve esto en esta visión. A ver, Jeremías 1, versículos del 15 al 19. Dictaré mis sentencias. ¿Alguien puede leer? Yo leo. Dice el 19. ¿Aló? Eliana, ¿puedo leer? Adelante, Eliana. Ya. Porque he aquí que yo convoco a las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrá, y podrá cada uno Dice su Jehová, ¿está leyendo una campamento. Biblia? Perdón, Eliana, ¿estás leyendo una Biblia protestante? ¿A dónde dice Jehová? En tu Biblia. Qué raro. En la Biblia es protestante. Claro. Mi Biblia, No, Jehová es el nombre porque que no le es dan. igual a la tuya. No, déjame decirte, Jehová es el nombre que le dan al Dios nuestro los protestantes. Por eso te digo que Ah, sí, yo sé. en la Biblia católica no decimos Bueno, Jehová no nunca, sé. ¿no? Nunca decimos Jehová. Por eso, Puede ser ¿qué esa Biblia Biblia, es? pero ¿Qué no Biblia sé. es? ¿Cómo se llama? A ver, voy a decir el nombre. ¿Y dónde dice el nombre? De los libros. Acá está. La Santa Biblia es. ¿La Santa Biblia qué, perdón? Espérate. Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casador Reina, reservada por Cipriano de Valera. La Claro, Valera. claro, Reina Valera es la Biblia protestante, pues. Qué chistoso. Por eso te digo, no tiene nada de malo, pero te digo porque lo has mencionado. ¿Ya? Y como estamos en un curso de estudio, entonces Ajá. yo aprovecho todas las circunstancias para dejarles mensaje. En este caso, miren, yo sin estar viéndote, pero como resorte salté porque cuando dices oráculo de Jehová, al toque, oye, ¿qué estás leyendo? Es una Biblia protestante, pero te digo, al final, no, no hace Pero es lo nada. mismo, me imagino. No solamente cambia el nombre de Jehová por Señor, ¿no? O Padre, o Jesús. Sí, no, Digo, nada más, o sea, al final somos iguales, o sea, te das cuenta, no es no, igual. no.
Pero en fin, no nos hagamos problema. Ya hemos tratado con el grupo, pero lo podremos volver a ver. O sea, qué diferencias hay, qué similitudes hay. Esa Biblia que se llama la Biblia de Reina Valera Ujú. es una Biblia respetable absolutamente, pero no es Biblia católica solamente. Para que todos tengamos claro, no, la única diferencia no es Jehová por Yahvé. Se omiten libros, hay algunas diferencias, ¿no? Pero no es grave. Pero lo digo para que tengamos plena conciencia. O sea, yo tengo que ir caminando y dando pasos sobre un terreno que comprendo perfectamente. Entonces, si yo sé y digo, yo soy católico y estudio con una Biblia protestante y no es problema, ok, ¿no? Normal. Estamos en el siglo XXI, pero sí que quede bien claro y que quede claro para los demás hermanos, ¿no? Ahora, problema de fe no se te hace ninguno, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, Está entonces, bien. disculpa que te Ok. interrumpí, ¿puedes, Eh, puedes sí, volver a leerlo? Porque, a ver, disculpa. ¿desde la 15 nuevamente? Sí, todo. Ya. ¿Por qué no lee la diapositiva? Lo hemos estado. Ya. 15. Porque he poco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Ahí está. Y vendrán y podrá cada su campamento cada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferirá mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. ¿Hasta qué número es, perdón? ¿17? No, pero tú no tienes lo que estamos proyectando. Sí, sí tengo. Acá lo tengo. No, pero ahí está lo que tenemos que leer, pues. No, por eso, si tú lees lo que estamos proyectando, todos se Ah, siguen. del 15 al 19, perdón, ya. Tú pues, lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo que delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad edificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Gracias, Amén. Eliana. Sí, gracias, ¿no? Acá vemos la dificultad, o sea, yo por eso les proyecto lo que para leer todos juntos lo mismo, pero claro, al final cada uno tiene una Biblia diferente y no tendría que Diferente. haber mayor diferencia, ¿no? No. Hay algunas, cuando Eliana ha leído, hemos podido ver que las palabras las arman de otra forma, las oraciones cambian un poquito, pero el sentido es el mismo. El sentido es el mismo. Sí, Guillermo, adelante. Pablo, disculpa, si tenemos la diapositiva, sería mejor que se lea la diapositiva para que todos la sigamos, porque Claro, el texto que tenemos es uno y lo que ha leído la hermana es otro, a no pesar tanto, de que, ¿no? No no, tanto, o o sea, sea, yo la iba siguiendo y entonces, pero es un doble esfuerzo entender el texto más la diferencia, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, el objeto de la diapositiva es que estemos uniformes todos los que ¿Tú estamos en la podrías, clase. tú podrías, Guillermo, leer esto mismo, por favor? Claro, sería ideal eso que dice Creo Guillermo. que sería mejor eso, ¿ah? A ver, A ver, lo leo. ya. Porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo del Señor. Ellos vendrán y cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis sentencias contra ellos por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños y se han postrado ante las obras de sus manos. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos,
no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Bien, gracias, Guillermo. Más fácil. Y se dan cuenta del texto, es la instrucción que recibe Jeremías. Clara, clara está, ¿no? El Señor dice él mismo, voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte. Son palabras del Señor. Ellos, los del norte, vendrán. Cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén. ¿No? Miren, y pronunciaré mis sentencias contra ellos por todas sus maldades. ¿Contra ellos quiénes? El pueblo de Judá. Sus maldades porque me han abandonado, porque han quemado incienso a dioses extraños, porque se han postrado ante las obras de sus manos. Y luego se dirige a Jeremías, ¿no? Y tú, Jeremías, cíñete la cintura, levántate, diles todo lo que yo te ordene. Y todo lo que el Señor le ordene va a ser durísimo. Y a causa de lo que Jeremías transmite por encargo del Señor es que le va a caer golpe y más que golpe. Tremendas torturas. Y sin embargo el Señor le dice, no te dejes intimidar por ellos. No sea que te intimide yo delante de ellos. O sea, y sigue, ¿no? Entonces, estamos en el primer capítulo y Jeremías nos cuenta cómo ha recibido el encargo y luego cuál es ese encargo y lo consistente y fiel que tiene que ser a ese encargo, ¿no? Cíñete la cintura. Como amárrate los pantalones, compadre, porque esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Miren, leamos un poquito más. Entramos al capítulo 2 de Jeremías y son 2 diapositivas. Entonces, el hermano o la hermana que lea, por favor, esta y la siguiente. Recuerdo el cariño de tu juventud. Yo leo Manuel Pablo. Ya, Rita, gracias. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías en el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor, las primicias de tu cosecha, todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Gracias, Rita. Entonces, miren cómo juega esto con el título que le hemos puesto a la diapositiva. Recuerdo el cariño de tu juventud, ¿no? La palabra del Señor llegó a mí, llegó Jeremías en estos términos, ¿no? Grita en los oídos de Jerusalén, así habla el Señor. Recuerdo muy bien cuando tú, joven, eras tan fiel a nuestro amor, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar, en una promesa. Me imagino yo una chica enamorada, recién casada, con el flamante marido, que como diríamos en términos criollos, no tiene ni dónde caerse muerto, una mano delante y la otra atrás, ella lo sigue, por amor, y así sigue el pueblo, junto en el desierto, por una esperanza, por la promesa de una tierra, que es lo que conocemos como tierra prometida, ¿no? Y termina diciendo, escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob. Claro, la casa de Jacob, imaginemos cuál es. Jacob tiene 12 hijos, cada hijo forma una familia de muchas generaciones que son cada una de las tribus de Israel, una de las tribus de Jacob. Entonces, encaja
perfectamente el texto con lo que vamos conociendo. Y continuamos, Rita, en la segunda. Así alaba el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos? Ellos no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir del país de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de estepas y de barrancos, por una tierra árida y tenebrosa, por una tierra que nadie atraviesa y donde no habita ningún hombre? Yo los hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes, pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron el nombre de Baal y fueron detrás de lo que no sirve de nada. Gracias, Rita. Entonces, miren, clarito, clarito le habla el Señor a Jeremías. Y está increpando a través de Jeremías al pueblo. A ese pueblo que no reconoce la ley, que se rebela contra el Señor, que profetiza en nombre de Baal, el dios de los paganos, y fueron detrás de los que no sirven de nada. Miren, tremendas palabras, ¿no? El Señor está, podríamos decir, un poquito fastidiado con el pueblo elegido, poquito, un montón, ¿no? Y seguíamos, mira, capítulo 3 de Jeremías, habla de Israel y habla de Judá, y ubiquémonos, Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. ¿No? ¿Quién puede leer, por favor? Oh. El Señor me dijo, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Se ha ido a toda montaña elevada y bajo todo árbol frondoso para prostituirse allí. Yo pensaba, después de hacer todo esto, ella volverá otra vez a mí, pero no ha vuelto. Su hermana, la traidora Judá, ha visto esto. Ella vio que por todos los adulterios había cometido la apóstata Israel. Yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Pero la traidora Judá, su hermana, no sintió ningún temor, sino que fue y también ella se prostituyó y no volvió a mí de todo corazón, sino solo engañándome, oráculo del Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Ve entonces a gritar estas palabras hacia el norte. Vuelve, apóstata, Israel, oráculo del Señor, y no te mostraré un rostro severo, porque yo soy misericordioso, oráculo del Señor, y no guardo rencor para siempre. Pero reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor tu Dios, y has prodigado tus favores a los extranjeros, bajo todo árbol frondoso. Ustedes no han escuchado mi voz, oráculo del Señor. Gracias, Karim. Miren, esa última línea resume todo, ¿no? El Señor les dice al pueblo a través de Jeremías, ustedes no han escuchado mi voz. Hace una comparación en este texto que es muy clara, ¿no? Entre el reino del norte y el reino del sur. Y para entenderlo mejor, solamente recordar que el reino del norte ha caído bajo el poder extranjero 150 años antes. Entonces, con eso en mente, se entiende bien. Israel, el reino del norte, ha sido infiel,
como una mujer que se prostituye. Y dice, pero el Señor pensaba, dice, después de hacer todo eso, ella volverá a mí otra vez, pero no vuelve. Y su hermana, la traidora Judá, ha visto eso. Ha visto además cómo el Señor la repudia. Y sin embargo, actúa de la misma manera y peor. Y por eso termina diciendo, ustedes no han escuchado mi voz. En el tercer párrafo, el Señor le dice al pueblo a través de Jeremías, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Miren, imagínense la escena, ¿no? Jeremías recibe esto y tiene el mandato del Señor de transmitirlo tal y cual. ¿Cómo caen estas palabras de Jeremías al pueblo? ¿Cómo caen las palabras de Jeremías, las palabras de Dios a través de Jeremías, perdón? ¿Cómo le caen a los gobernantes? Son palabras muy duras. ¿No? Y leemos otro poquito. Capítulo 4. Si quieres volver, Jerusalén, ¿quién puede leer? Yo leo. Si quieres volver, Israel, oráculo del Señor, vuélvete a mí. Si apartas tus ídolos abominables, no tendrás que huir de mi presencia. Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones se bendecirán en él y en él se gloriarán. Porque así habla el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén. Roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas. Circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sé que mi furor estalle como un fuego y queme, sin que nadie lo extinga, a causa de sus malas acciones. Gracias, Juanina. Excelente, ¿no? Pablo, Sí. disculpa, en los últimos dos renglones del segundo párrafo, es no sé que mi furor o no sea que mi No furor sea, está. sí, ahí disculpen. Yo cuando lo escribo lo reviso y se me va igual, pero sí. Gracias, No sea gracias. que mi furor estalle. Sí, no sea que mi furor estalle como un fuego y queme, sin que nadie lo extinga a causa de sus malas acciones. Pero miren el mensaje tan hermoso al final. O sea, el Señor está como marido que rechaza a su mujer por infiel, pero le dice, si quieres volver, vuélvete a mí. Si apartas tus ídolos abominables, que es el pecado que comete el pueblo, no tendrás que huir de mi presencia. Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones te bendecirán en él y en él se gloriarán. Y luego en el segundo párrafo, la segunda línea, circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones. ¿No? Esa idea de la circuncisión del corazón, que luego la va a tomar el cristianismo a partir de Pablo, pero luego, ¿no? La verdadera circuncisión, diría Pablo, es la circuncisión del corazón. Y acá está el sustento. O digamos, la raíz, la semilla, ¿desde cuándo? Y luego, una cosita más cuando dice acá, antes que eso, roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas, miren. No siembren entre espinas. Y pensamos en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae entre espinas y no da fruto. En fin, hermanos, estos son textos para deleitarnos, para pensar en ellos, para hacer oración con ellos. Son textos maravillosos. Karin, adelante. Sí, quería que en la diapositiva anterior, tanto al comienzo como al final, menciona árbol frondoso. Y no sé por qué me vino a la mente el árbol de
de Adán y Eva y en el paraíso, no sé, con el fruto prohibido, no sé, ¿qué tiene que ver ahí la expresión árbol frondoso en esa, No, en la diapositiva? pero no, básicamente en el texto está claro, es un árbol frondoso, es un árbol con muchas ramas y muchas hojas que da sombra. Entonces estamos en una zona del mundo donde el clima es bien duro. Imagínate estar bajo un árbol frondoso. Estás bajo Pero al final dice, pero al final dice también, has prodigado tus favores a los extranjeros bajo todo árbol frondoso. Eso que, o sea, no lo entiendo esa parte. Pero que no, es que no hay que buscarle 3 pies al gato o 5 pies al gato, ¿no? Bajo todo árbol que da sombra. O sea, en cada lugar con sombra, donde el clima es más benigno, imagínate, no sé si conoces en Piura el efecto de los algarrobos. Entonces tú estás en Piura, sobre todo en la zona del Bajo Piura, con un calor de la patada, pero si tú te siembras debajo, te sientas debajo de un algarrobo, se produce un microclima, y lo digo porque lo conozco, ¿no? Debe haber ejemplos en otros lugares, pero el efecto, el microclima que genera un algarrobo en ese ambiente medio desértico, caluroso y seco, es una maravilla. Es como que pusieras en ese espacio como un pequeño aire acondicionado. Repito, se genera un microclima más agradable. Ese es el efecto de ese árbol frondoso, si quieres, ¿no? En medio, no estás en la pampa con un calor asfixiante, estás cobijado bajo esa sombra, en ese microclima, ¿no? A eso se refiere. No, no hay que buscarle más. Ahora, por donde tú vas tampoco cierro la puerta. Si es que le vas y le investigas por ahí, tranquilamente puedes encontrar elementos de relación. Sí, Augusto, adelante. Sí, una pequeña relación con respecto a ese pasaje es que en los lugares elevados generalmente se usaban pues para los cultos a Baal, a, a Astartes, que esos eran pues los dioses paganos, ¿no? Principales, y incluso los árboles frondosos podrían también relacionarse con la esposa de Baal, ¿no? Y eran cultos, recordemos que en esos tiempos eran cultos religiosos sexuales también incluso. Entonces era un tipo de prostitución, ¿cómo se llamaba? Se me va la palabra, una prostitución religiosa que No, no, hacían le ahí llamaban también. prostitución sagrada. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, por eso se mezclaba todo eso, ¿no? Y los lugares elevados, incluso los palos elevados, ponían palos elevados también, ¿no? Entonces tiene que ver algo con eso también. Sí, 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 Augusto, está muy bien. Entonces, ya aquí llegamos. Si quieres volver a Israel, vuelve. Pero ¿qué te pide el Señor? Como que nos dijera a nosotros, miren qué lindo. Este capítulo 4 que leímos al final. Hermano, hermana, si quieres volver, vuelve, pero arrepiéntete. Es lo que está diciendo, ¿no? Yo no me cierro a ti. El Señor nos dice, no me cierro a ninguno de ustedes. Y como diríamos en términos de la enseñanza de Jesús, siglos después, que es absolutamente coherente, ¿no? Jesús nos va a enseñar que no hay ningún pecado que el Señor no perdone, salvo aquel del que no quiera pedir perdón, el que se cierre. Y acá está, con Jeremías. Si quieres volver a mí, dice el Señor, vuelve, pero arrepiéntete. Circuncídate, pero circuncídate en el corazón. Leamos este otro poquito, ya para ir quedando. Capítulo 4 de Jeremías, versículos del 5 al 7. El león ha salido de su guarida. Ya se imaginan, como tenemos el contexto histórico, quién es el león. A ver, ¿quién puede leer? Yo leo. A ver, Julia. El león ha salido de su guarida. Anuncien esto en Judá.
proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta en el país, griten a voz en cuello y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Levanten una seña hacia el lado de Sión, busquen un refugio, no se detengan, porque yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad. Un león ha subido de su espesura, un destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su morada para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. Ujú. Gracias, Julia. Y eso está clarísimo y no hace más que reforzar todo el palabreo que yo hice inicialmente. La lectura que hace Jeremías de la invasión del norte, de la invasión de los babilonios, es clara, ¿no? Es una decisión del Señor. Entonces, el Señor le dice, anuncia esto en Judá, en Jerusalén. Y dice a la mitad del segundo párrafo, porque yo hago venir del norte una desgracia. ¿Quién yo? Dios, el Señor. El Señor dice, yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. Y a ver, para no terminar en triste, a ver, quedemos aquí, Jeremías 7, del 21 al 26. Les ordené, escuchen mi voz. ¿Puedo leer yo? Claro, Eliana. Sí. Eliana eres. Les ordené, sí, Eliana. Sí. Les ordené, escuchen mi voz. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan holocaustos, sus sacrificios y cómanse la carne, porque el día en que hice salir a sus padres del país de Egipto, no les hablé ni les ordené nada acerca de los holocaustos y sacrificios. Esta fue orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón, obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas, los envié incansablemente día tras día, pero ellos no me escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Gracias, Eliana. ¿No ven, hermanos? Entonces aquí sigue el tenor del Señor explicando. Bueno, Jeremías escribe explicando por indicación del Señor lo que está sucediendo. Hay un desacato total al Dios de Israel. Hay un desacato total a su palabra. Cuando dice en el segundo párrafo, escuchen mi voz. El famoso Shema Israel. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero el pueblo no escucha la voz de Dios. Miren, estamos empezando, pero hemos dado un buen avance. Vamos a quedar aquí porque la hora nos gana. Y para la siguiente vamos a leer el capítulo 8 del libro de Jeremías. Ok, hermanos, a ver. Gracias. No, a ti, Eliana y a todos ustedes. No sé si alguien quisiera hacer alguna reflexión final antes de terminar. ¿Alguna reflexión o alguna duda? Si no, tampoco no se preocupen porque siempre tendremos el siguiente jueves para seguir hablando. Ok, entonces, ¿alguien que hiciera la oración final para despedirnos?
Gracias, Señor. Yo lo hago, Manuel Pablo. Adelante. Jesús Maestro, tú has dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti, al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia de tu Espíritu Santo, que nos ilumine y guíe y fortalezca en su seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos, como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y meditaremos en nuestro corazón. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Del Padre, del Hijo, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.